Entonces, es importante que el Perú genere la confianza para que los inversionistas continúen invirtiendo de manera de garantizar el crecimiento. Creemos que en esta década el PBI per cápita más que se duplicará y la pobreza se reducirá a la mitad. Y la agenda pendiente consiste en mejorar la productividad. Aquí podemos ver que el entorno externo menos favorable nos hace prever una reducción en los términos de intercambio, así como en el crecimiento del PBI, pero el país sigue creciendo y sigue generando empleo. Sin embargo, debido al proceso electoral, las expectativas de inversión, según Apoyo, han caído sustancialmente, lo que es esta línea gris. Igualmente, las perspectivas de contratar personal. Yo presumo que después del proceso electoral esto tenderá a normalizarse, de garantizarse la continuidad de las políticas económicas. Igualmente, el riesgo país ha subido. La línea roja es el Perú. El Perú ha estado generalmente alineado con México y Colombia, pero debido a expectativas preelectorales, pues evidentemente el riesgo país ha pegado un salto, pues que esperamos se normalice. Hay algunos indicadores que muestran una desaceleración en estos últimos meses, por ejemplo, los despachos de cemento, la manufactura no primaria, es decir, que no procesa productos primarios como pescado, por ejemplo. Hay una ligera caída en la producción de electricidad y en la importación de bienes de consumo. También proyectamos un menor ritmo de crecimiento en los próximos meses. El primer trimestre hemos crecido 8.8%. Antes de la primera vuelta se había previsto un crecimiento del orden de 7.3%. Si continúa o se acentúa la desconfianza empresarial, Apoyo calcula que creceríamos a 5.7%, pero si retorna la confianza empresarial, creceremos entre 6.2 y 6.5%. Es importante mantener el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento también significa más empleo, y más empleo evidentemente nos interesa a todos. Entonces es fundamental que nuestro país continúe en la senda de crecimiento, generación de empleo, inversión y desarrollo. Pero a pesar de esto, el Perú continuará liderando el crecimiento en la región. Entre el 2011 y el 2021 hemos estimado por lo bajo, que además está alineado con las cifras del Fondo Monetario Internacional, de crecer a un promedio de 6%, frente a crecimientos menores de países vecinos, y el que menos crece es Venezuela con 2.6%. Seremos el país que tiene la menor inflación en la región, 2,3% anual en el periodo 2011-2021, frente a otros países de la región y frente a Venezuela, que va a tener 24% de inflación. Tenemos algo que es muy importante, que debemos preservar. En los próximos 2 años tenemos proyectos de inversión anunciados por $30.700 millones. Son proyectos ya concretos, el principal de los cuales es la mina de Las Bambas en Apurímac, que es una inversión de $4.200 millones, que le va a significar, cuando esté operando, 1.000 millones de soles anuales a Apurímac, que es una de las regiones más pobres del Perú, en canon. Y la inversión estará liderada por el sector privado. El año pasado, el crecimiento de la inversión fue alrededor del 25% del PBI, y esperemos que continúe creciendo esta raya roja, de manera que tengamos entre inversión pública e inversión privada entre 26 y 27% del PBI, que va a significar la garantía de que el Perú pueda crecer
entre 6 y 7%. Y en los próximos años, el Perú pertenecerá a un selecto grupo de países que invertirá alrededor del 30% del Producto Bruto, que nos permitirá garantizar ese crecimiento semejante a los países que hoy día más crecen. Pero además de crecimiento, tenemos amplio espacio para mejorar la productividad. El sector más productivo en el Perú es la minería, porque es intensiva en capital, en tecnología, y el que menos productivo es la agricultura, a pesar de que hay un sector de agricultura moderna agroexportadora. Pero es donde se concentra la pobreza en el Perú. Pero tenemos un enorme potencial para crecer si invertimos en tecnología, en conocimiento, en educación. Si Estados Unidos está en 100, Chile está en 25, el Perú está en 16% en índice de productividad. Así que tenemos mucho campo para crecer. La producción de cobre. El Perú tiene las segundas reservas en el mundo de cobre, sin embargo Chile produce casi 5 veces más cobre que nosotros. Nuestras exportaciones agrícolas, tenemos mucho más tierra cultivable que Chile, sin embargo, producen casi el triple que nosotros en exportaciones agrícolas. Y ni qué decir de madera y papel. De manera que tenemos mucho campo para seguir creciendo. En ventas de vehículos, tenemos la cuarta parte de vehículos por cada 1000 habitantes que tiene Chile, incluso tenemos menos que Colombia y Ecuador. La superficie de venta en tiendas por departamento, mucho menor que Chile, por habitante 7 contra 50 de Chile, o sea, 7 veces. Los créditos del sistema bancario, somos un país poco bancarizado, hay mucha oportunidad en el sistema financiero. 23% del PBI del Perú está bancarizado, contra 50 en Brasil y casi 70 en Chile. Los créditos hipotecarios, es decir, la venta de propiedades financiadas, son 3% del PBI frente a 11 en México y 18 en Chile. De manera que tenemos mucho campo para crecer y crecer a tasas aceleradas. Y tenemos que recuperar el tiempo perdido y regreso al cuadro original. Cuando Corea era 3 veces menos que el Perú en PBI y que hoy día nos triplica en PBI. Entonces tenemos que recuperar el tiempo perdido y no debemos equivocarnos en la dirección que tiene que continuar creciendo el país. Tenemos que trabajar la agenda pendiente, que es mejorar la productividad. Eso significa mejorar nuestra educación, mejorar nuestra infraestructura, mejorar nuestras instituciones. De manera que no caigamos en el síndrome de Chile, que creció muy bien en la década del 86 al 95, pero que se estancó o bajó su ritmo de crecimiento en los últimos años. Tenemos que prepararnos para que el Perú... ¿Qué pasó? Tenemos que prepararnos para que el Perú no caiga en este bache, sino que continúe creciendo a tasas altas. Y repito, eso significa invertir en ciencia, en tecnología, productividad, infraestructura. Tenemos enormes oportunidades de invertir en infraestructura, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en generación eléctrica, transmisión, etcétera. De manera de evitar que nuestro crecimiento se detenga. ¿Y por qué es tan importante que mantengamos un crecimiento económico acelerado? Es porque genera empleo, genera mejores ingresos y la gente empieza a compartir el bienestar. Y creemos que la próxima administración debe plantearse metas ambiciosas. Por ejemplo, los resultados en la prueba PISA, que es comprensión de lectura y matemáticas, estamos en la cola.
mientras el promedio de la OECD es 4,97, nosotros estamos en 3,68, comparado pues con otros países de la región estamos bastante mal. En institucionalidad, del mejor al peor, que el mejor es 7, el peor es 1, el Perú está bastante mal en 3,5, frente a otros países de la región como Chile, que está en 5. Es decir, nuestro Poder Judicial, nuestra Policía, nuestro Ministerio Público, etcétera. En número de días para abrir un negocio, el Perú está en 27 días, Chile 22 y el promedio de la OECD 14 días. Le ponemos siempre trabas a la gente que quiere abrir un negocio, desde el registro y constitución de una empresa hasta las licencias municipales y todos los trámites que tienen que hacer. En infraestructura, igualmente, tenemos que estamos entre los promedios más bajos de la región, es decir, nuestras carreteras, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, etcétera. Pero estamos avanzando y eso es lo importante y hemos venido avanzando. Entonces, el Perú creemos que está en la senda del crecimiento sostenible a largo plazo y la prosperidad social. Quienes hemos vivido las crisis de los 70s, los 80s, les podemos asegurar que el Perú de los 90s, de los 2000, es un Perú distinto. Quienes hemos vivido, como quien habla, como Javier, la crisis, por ejemplo, del año 83, en que colapsó la economía del Perú por el Niño del año 83, que significó una caída de 14 puntos del Producto Bruto Interno, un déficit fiscal inmanejable, acompañado de la crisis de la deuda latinoamericana. Hoy día tenemos un país en el cual hay recursos disponibles, un país que crece, que genera empleo, con baja inflación y con un crecimiento realmente sostenible. Es por eso que pensamos que de mantenerse las políticas económicas y que el Perú no equivoque el camino, tendremos al 2020 un ingreso per cápita de alrededor de $12,000, es decir, 2 veces y media lo que tenemos hoy día. Y tendremos una tasa de pobreza de alrededor de entre 10 y 15%, que es la mitad de lo que tenemos hoy día. De manera que tendremos menos pobres y menos pobreza extrema. Entonces tenemos que estar optimistas del Perú, tenemos que mirarlo con una perspectiva positiva, porque el país está en la dirección correcta, el país está creciendo, la prosperidad se está distribuyendo, pero las cosas no se generan de la noche a la mañana. Yo creo que las cosas, el desarrollo es un proceso de persistencia, de esfuerzo, de mantenimiento de políticas adecuadas que aseguren que se den las mejoras de la población, las mejoras no solamente en los ingresos, sino el bienestar en general, y que se reduzca en nuestro caso la pobreza, que ha venido de niveles muy altos, pero que consistentemente, año tras año, con la aplicación de las políticas correctas, de mejorar el crecimiento y la distribución de los ingresos, y con apoyo del Estado a los sectores más pobres, vamos reduciendo ese flagelo que hoy día tenemos, que sigue siendo alto, pero que también está reduciéndose. Yo creo que las perspectivas de nuestro país, como ha venido desarrollándose en los últimos 10 años especialmente, creo que marcan una ruta que el Perú debe seguir y que hoy día ha llevado a que el Perú sea un país admirado, imitado en muchas partes del mundo y cuyo desarrollo pues está siendo visto con envidia por nuestros vecinos y muchos países de la región. Muchas gracias. Vamos a iniciar el periodo de preguntas. Señor ministro, como nos encontramos a tan pocos días de un proceso electoral
le digo que tengo algunas preguntas un poco picantes.